Venga, pero cambie esa cara, hermano. Porque cuando se trata de dar arruga, frunce el ceño, hermano. Aquí hay una cámara. Ahí hay una cámara. Y entonces a veces se ven hermanitos limón. Muy bien, dele un aplauso al Señor, hermano. Dale, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Dios. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? Muy bien, muy bien. Dígale al que está a su lado, dígale, abre tus oídos. O le dice o bajo, hermano. Ok, muy bien. Otra vez, dile, abre tus oídos. Que tu mente esté lista y tu corazón dispuesto. Muy bien. Y una vez más, que tu mente esté lista y tu corazón dispuesto. Tengan mucho cuidado los matrimonios porque el uno le está diciendo al otro, yo veré, ¿no? Yo veré. Tengan cuidado, amados santos de Dios. Muy bien, abra su Biblia, por favor. Continuamos con nuestra enseñanza, nuestra predicación expositiva y consecutiva de la carta a Santiago. Amén. Vamos a leer entonces, vamos allá a Santiago. Acompáñeme usted a la carta de Santiago, capítulo 4, y estaremos leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Muy bien, ¿ya lo tienen? Santiago, los niños pueden ir a sus aulas, sus maestras juiciosamente y especialmente preparadas para que aprendan también los niños la bendita palabra de Dios. Muy bien, ¿ya lo tienen? Santiago. Muy bien, Santiago. No veo los sugieres por aquí, no los veo, pero permítanme, no hay lío. Muy bien, no veo los sugieres, pero bueno, aquí estamos para servir todos. Muy bien, Hebreos y Santiago. Listo, aquí también. Muy bien. ¿Quién no tiene Santiago ubicado? A ver, yo no veo los sugieres, pero yo estoy también para esto. A ver, Santiago, ¿ya lo tienes? Muy bien, ¿ya lo tienen? Ok. Muy bien, los sugieres no los vio hoy los servidores, pero bueno, deben ser que están en sus tareas, su cotidianidad. Muy bien, Santiago, ¿por qué insisto en esto y por qué los insto a esto? Amados, porque todo es con la Biblia, amén, desde la Biblia. No me mire a mí, mire su Biblia y veamos qué es lo que dice Santiago en el capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos a leer. Vamos ahora, y está con signos de admiración, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire que la Biblia ya hablaba de tráfico desde hacía rato. Muy bien, pero no, escuchen, voy a explicarles qué significa traficar, ¿no? Vamos a ver. Pero ya la Biblia hablaba de tráfico desde hacía rato. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero es un término de contraste, o sea, todo lo contrario al anterior. Pero hay algunos que se jactan en sus soberbias y toda jactancia semejante es muy buena. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? ¿O me dice o bajo? ¿Cómo? Mala. Toda jactancia es mala. Muy bien, vamos a ver. Les pido por favor que vuelvan a la iglesia, esto siempre es así que no se preocupen. Y háganse siempre en las primeras filas. ¿Ya ven por qué esa fila está desocupada? Muy bien. Toda jactancia es ¿qué? Mala. Y al que sabe, ¿qué? Hacer, no me mire su Biblia. ¿Por qué me miran? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Hay otra versión que dice, le es contado por pecado. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo.
Te damos a ti toda la gloria y te pedimos, buen Dios, Señor, que podamos exponer tu palabra con limpieza, con fidelidad, con pureza, y que sea la presencia de tu Espíritu Santo enseñándonos en tiempos como este para edificación de nuestras vidas, Señor, y que nuestra mente esté, Señor bendito Rey Santo, atenta, nuestro corazón dispuesto. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Muy bien, he titulado la enseñanza de hoy, el hacer tu voluntad. Sí, ¿cuántos saben que el Señor tiene una voluntad? Y que estamos llamados es a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, vamos a verlo, es seguir sus instrucciones en cada etapa de nuestra vida, paso a paso, un día a la vez. Él desea guiarnos en su camino. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Porque algunos preguntan, oiga pastor, pero ¿cómo es la voluntad de Dios? Bueno, yo no se lo voy a responder, dejemos que lo responda la Biblia en Romanos, vaya a Romanos, Hechos y Romanos, muy bien, capítulo 12, versículo 2, para que usted mire cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? No. Lea su Biblia. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo dice su Biblia? Ahí dice su Biblia buena. ¿Qué versión tienen? Hágame el favor, vuelva a mirar otra vez. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Está diciendo primero buena voluntad de Dios. Y la descripción continúa y dice, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena. Y dentro de esa bondad es ¿qué? Agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. El ser humano siempre ha querido ir en contravía de la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver. Así que la voluntad de Dios la vemos desde la Biblia. ¿Sí lo notaron? Romanos 12:2. Desde la Biblia. Él nos revela su voluntad. Y sí desde la palabra de Dios, pero también desde las oraciones. Cuando tú oras bíblicamente, tú encuentras la respuesta de Dios. Cuando tú oras y te encomiendas a Dios, tú vas a encontrar respuestas de Dios. Alguien me dijo en su momento, pastor, ¿usted cómo hace para escuchar la voz de Dios? Y yo le respondí, ¿y usted cómo hace para no escucharla? Y es verdad, hermanos. ¿Sabe por qué no se escucha la voz de Dios? Porque no se tiene una relación, una comunión, primeramente con este libro y segundamente con Dios a través de la oración. Entonces, amados santos de Dios, Dios nos permite sí tomar decisiones. Y si nos sometemos a Él, Él tiene maneras, formas de hacernos saber cuándo son decisiones equivocadas. Si caminamos junto a Él desde el estudio de la palabra, desde la oración, desde que nos congregamos, no solo desearemos hacer su voluntad, sino que seremos guiados y llevados por Él para que también nosotros les enseñemos a otros qué es la voluntad de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, tú no estás solamente aquí para hacer la voluntad de Dios, que ya vimos es inicialmente la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No solamente tú estás para practicarla, sino para enseñarla a otros. ¿Vamos bien? Para enseñarla a otros. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que enseñaste a alguien? A ver, levante, hace un año, los que enseñaron hace un año en alguna casa. Hace un año, o sea, hace un año que no enseña. Hace 10 meses que no enseña en una casa. 2 años que no va usted a una casa y enseña. 6 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si bien, amados, no podemos decir cristianos, creyentes y no ir a enseñar lo que se nos ha enseñado. Y la enseñanza consiste en hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sigamos, amados santos de Dios. A mí hay alguien que me llama poderosamente la atención y es un personaje llamado Moisés. En el capítulo 33, en el versículo 15 de Éxodo,
me llama poderosamente la atención porque Moisés responde al Señor y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33. El tema con el cristianismo es: Señor, que se haga tu voluntad, pero conforme a la mía. Señor, que se haga tu voluntad, pero yo te ayudo. Eso no es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es verdaderamente rendirnos a Él y obedecerle a Él. Vamos a seguir profundizando. Pero me llama la atención también poderosamente cómo alguien que hace su voluntad recibe un título bien especial. Véalo usted en Éxodo, en el mismo Éxodo 33, 9 al 12. Miren lo que ocurre desde el 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, esto es en la presencia de Dios, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. O sea, cuando tú oras, no te quepa la menor duda que ahí está la presencia de Dios. Cuando tú oras, ¿cómo es posible que hayan cristianos que no oran? Digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen sin orar? La iglesia que no ora. Y dice la palabra de Dios, escucha, y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová, esto es nuestro Señor y Dios, hablaba ¿con quién? Wow. ¿Y cómo hablaba? Escuche. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor nuestro Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Sabe que hay otra versión que me parece tremenda? Dice, y hablaba, ¿no?, el Señor su Dios como quien habla con un amigo. Tremendo, hermanos. Y esto lo hacía ciertamente Moisés, no para hacer la voluntad de él, sino para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y esto lo hacía Dios, de hablar con Moisés para que Moisés hiciera la voluntad de ¿quién? De Dios. El pueblo no hizo la voluntad de Dios. Y un trayecto que era de donde estaban, ¿no?, a Canaán, ¿sabe cuánto tiempo les tomaba? 14 días. 14 días, hermanos. ¿Sabe cuánto tiempo demoraron? 40 años. Porque hicieron su propia. Y lo más tremendo, 40 años por en medio del bosque, por en medio del desierto. ¿Sabe qué significa desierto? Por en medio de la escasez más brutal. Y algunos prefieren caminársela de esa manera en medio de la escasez emocional, espiritual y financiera, pero no seguir la voluntad de Dios. Ya vamos a ver entonces, después de esta premisa, lea usted entonces ahí en Santiago, una vez más, vayamos a Santiago. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto lo están diciendo unos que dejaron de lado ¿a quién? A Dios. Y las escrituras dan muchas características de un cristiano verdadero, como por ejemplo el amor a Dios, el arrepentimiento del pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios, la oración, el amor a los hermanos, la obediencia, el servicio, el ser generoso. Pero nada resume, escuchen, con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es tu mejor marca si dices ser cristiano? Hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, es agradable. Pero el ser humano cree que la voluntad del mismo es la más agradable y perfecta. Así que, amados santos, el salmista igual. En el Salmo 40, en el versículo 8, el salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, tu ley, tus mandamientos, tus preceptos están en medio de mí. El Salmo 119 contiene 176 versículos. Solamente 2 versículos no hacen referencia a las escrituras, o sea, a la ley. Lo que quiere decir que los mandamientos y la ley de Dios
deben de prevalecer en el cristiano, pero no simplemente como unas letras en mármol, sino para llevar a cabo, para obedecer. Así que, amados santos de Dios, el salmista también en el Salmo 143, en el versículo 10, ¿sabe qué dice el salmista? Arraigadamente dice: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El salmista no dice: mire, enséñame a hacer tu voluntad porque yo soy fuerte, porque yo soy todopoderoso, yo puedo hacerlo. No, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. En otras palabras, el salmista le dice: ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer la voluntad, pero sin ti no. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. De igual manera, Jesús explica en Juan, en el capítulo 4, en el versículo 34, en el Evangelio de Juan. Jesús también lo explica y él es ejemplo. Mi comida, ¿cuál es tu comida, Jesús? Es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Para qué, Jesús? Para culminar su obra. Hermano, la voluntad de Dios, cuando la desarrollamos, siempre es con propósito. Siempre, hermano, cuando el Señor nos quiere direccionar, es porque Él tiene un propósito para nosotros. ¿Y ustedes creen que el propósito de Él es de mal? No, en ninguna manera. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? En la carta del apóstol Pablo a los romanos, que su voluntad, la voluntad de Dios es que, dice, buena es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable. Ese perfecto viene señala o apunta a que no hay defecto. En su voluntad no hay defecto. Él no se equivoca. Y Jesús es el modelo perfecto de lo que significa hacer la voluntad del Padre. Horas antes de ir a la cruz, Él le dice: Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ay, Padre, si es... Porque Él sabía lo que le esperaba. Le esperaban azotes de soldados romanos, le esperaban los clavos, la corona de espinas. ¿Alguien ha visto aquí La Pasión de Cristo? De Mel Gibson. Hermano, esa película es Pinocho. O sea, se quedó corto, a pesar de que cuando tú la ves, tú dices: wow, se quedó corto. Dice Isaías 53 que él era una llaga, que no se hallaba aparecer en él, de los latigazos que recibió. Y cada latigazo infligido por estos centuriones romanos, que para ser centurión tendría que estar entre 1,85 y 1,90, no son los enanos que muestra la película, sino 1,85, 1,90, fortachones, con un látigo que tenía 4 ramificaciones, y en cada ramificación hueso y metal filudo. ¡Pah! A las carnes de Cristo. Se incrustaba. Y se incrustaba de tal manera en sus carnes que el soldado romano, con su odio y su embriaguez, arrancaba las carnes de Cristo. ¿Ustedes creen que la corona de espinas le dijeron: papito, venga, le pongo la corona? La corona de espinas, aproximadamente entre 7 y 12 centímetros. Y cuando le pusieron la corona de espinas, que era de tripa de cordero, la tripa de cordero es flexible. Cuando hace esto el centurión y la coloca aquí, los globos de sus ojos, los de Cristo, son explotados a raíz de que las espinas se le incrustan en sus ojos. Y dice la Biblia que estalló su corazón. Y dice el salmista: mi corazón se deshizo como cera. Amados santos de Dios, sin embargo, Él: Padre, que no haga como yo quiero, sino como tú. Y fue a la cruz, derramó su sangre, entregó su vida y lo hizo para perdón de tus pecados y de mis pecados. Lo hizo para que la ira de Dios no fuera sobre mí. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es una prueba genuina de que eres creyente. Si dices creyente, tú haces la voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos se caracterizan
por hacer de corazón la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios también insta a la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo en Efesios, vaya Gálatas, Efesios, por favor, capítulo 6, versículo 6, le dice el apóstol Pablo a los Efesios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y haciéndola gozosamente, de buena gana, hermanos. El deleite, el del apóstol Pablo, cuando tú vas, y bueno, ojalá se animaran muchos a seguir, a proseguir en su estudio. En Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 22, el apóstol Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en hacer tu voluntad, o sea, en tu ley. Me deleito. Mira, aun cuando Dios te diga que no, deleítate. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y es agradable y es. Aun y cuando te dice no. Aun y cuando no. Mire, hay una letra de un conocido himno que me llama poderosamente la atención y dice: haz lo que quieras de mí, Señor. Hay algunos que dicen: haz lo que quieras, pero con el otro, Señor. A mí ni me toques, ¿no? Y dice este himno entre sus letras: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Pero hoy lo que notamos es un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué se da eso? Por el orgullo, hermanos. Y por ese orgullo surgen diferentes pecados que son bien desagradables, como por ejemplo los conflictos, las disensiones, las peleas, la murmuración, de la cual Santiago versículos anteriores está diciendo: oiga, no murmuren, no difamen. Está dentro de la voluntad de Dios no murmurar, no difamar, no hablar mal del otro. Eso daña el corazón, hermanos. Eso daña al interior de la familia. Eso divide la iglesia, santos de Dios. Murmurar, difamar, hermanos. Criticar, señalar. ¿Por qué juzgas? Ese juzgar significa: ¿por qué murmuras? Murmuras significa susurro. ¿Qué significa? Como dirían en las empresas, rumores de pasillo. Sí. Rumores de pasillo. ¿Por qué murmuras? Y es que la murmuración es asquerosa, hermano. ¿O no? ¿No les parece? Y por lo general la murmuración y los señalamientos se hacen a escondidas, en lo oculto, como opera el diablo. Hermano, si le contara lo siguiente: ¿se acuerda de la Marta? Tiene mozo. ¿Se acuerda de aquel, de Pedro, el hijo de don Chucho? Le está yendo bien en ese empleo, pero en ese negocio, pero parece ser que trafica. Con frunas, pero trafica. Es asqueroso, hermanos. La murmuración es horrenda, es inmunda, carcome el alma. ¿Se acuerda de don Pedro? El hijo de Efraín, el nieto de Pancho, el sobrino de Pikachu. La vez pasada lo noté tosiendo, parece que tiene cáncer en los pulmones. Eso destruye, hermanos. Cierre sus oídos a aquel que le viene a hablar mal de tal o cual. Y si es de la iglesia o de sus hermanos, ni lo escuchen. Con los tales aún, dice la palabra, a los tales aún ni los recibáis, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4 o en el 5, dice: aún ni a esos tales los recibas. ¿Saben por qué? Porque eso destruye el alma. Guárdese, hermano, de la murmuración, del señalamiento, aún como familiares, como iglesia, a los que tiene a su lado.
Siempre somos muy dados a las primeras impresiones, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Y la murmuración es así. Oye, ¿ya vio ese hermanito? ¿Sí lo vio? Es como orgullosito, como agrandado. Se ve que está en la inmunda. Y uno dice, pero si usted es cristiano, hermano. Pero si usted es cristiano. No, pero es que no lo ha visto cómo camina. A ver, ¿conoce usted su trasfondo? Es que el hermanito camina así. Lo que no sabe es que a causa del invierno y de la escasez que hay en la casa de él, sus zapatos están rotos por debajo. Resulta que él para venir a la iglesia puso cartón. Y como llovió, entonces ese cartón se humedeció. Y al momento de que se humedeció, él empezó a sentir como que sus pasos tenían música. Y a usted le pareció, ¿no?, que era orgulloso porque el hermano dijo, si llegó hacia la iglesia con música. Entonces, para que no hubiese música, el hermanito caminó así sobre los talones. ¿Sabe para qué? Para no inoportunarlo a usted. Pero usted lo señaló de orgulloso porque él caminó así. Y a eso súmele que el pastor dijo, de rodillas vamos a orar. Y el único que no se arrodilló fue él. ¿Y sabe por qué no se arrodilló? Porque si se arrodillaba, mostraba los huecos de sus zapatos y se les haría la tripa de cartón. Pero a usted le pareció que el hermanito era orgulloso. Sea cuidadoso. Esto con respecto a los anteriores versículos. Por eso dice en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pórtense humildemente, versículo 10 del capítulo 4. Y a partir de ahí, entonces Santiago sigue, no murmuren los unos a los otros. El que murmura al hermano juzga al hermano. Y continúa Santiago con respecto a esa soberbia que lleva a murmurar. Es una soberbia que también lleva a actuar independientemente de Dios. Y a lo largo de la epístola, Santiago nos ofrece ciertamente una forma práctica con relación al asunto de responder a la voluntad de Dios. Pero quisiera enseñarles, permítanme ustedes, si a bien tienen aceptarme el término enseñarles tres tipos de personas, tres tipos que no aceptan la voluntad de Dios, para que los que toman atenta nota. Qué bueno por los que toman atenta nota para que puedan llegar algún día y enseñar también a otros. Qué bueno, qué bueno. Tres tipos de personas que no siguen la voluntad de Dios. El primer tipo de personas son aquellos que se consideran insensatos. ¿Cómo se consideran? Insensatos. Insensatos. Y la palabra es muy clara, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú ves ahí en el mismo capítulo 4, en el versículo 6, dice, Él resiste al soberbio. O sea, ¿sabe qué significa resistir? Que no lo pueden ni ver al soberbio. Oye, hermano, hay tanta soberbia en esta sociedad, hermano. A tanto les cuesta con humildad. Voy a recordarte, si tú crees que lo que tienes es por ti, aterriza o te aterrizan. Porque nada de lo que tienes es por ti. Tenga mucho cuidado. Por si alguna cosita, ¿no? Por si alguna cosa. Me llama poderosamente la atención esto. Porque el Señor les ha dado, les ha provisto y creen que es por su propia. No, no es ni por su fuerza ni por su sabiduría. Es porque a Dios le plació abrir las ventanas de los cielos y bendecirte. Así que no te queda otra sino agradecer. No hay otra, hermanos. No hay otra. Y cuando el Señor no te creas pues tan importante, ¿no? Que pasas por encima de los demás. Me llama la atención también la frase de un ex primer ministro, ya falleció, Winston Churchill. En su momento, permítame citarlo. Pastores, ¿dónde está en la Biblia? Permítame citarlo al menos, sí, hermano, no se incomode. Dice él, muchos en este tiempo están más preocupados de ser más importantes y no ser útiles.
Y Dios resiste a esos que quieren ser muy importantes. Dios ama a los que son útiles. ¿A los que son qué? Sea útil, inútil. Bueno, está diciendo Winston Churchill. Sean útiles. Útiles desde cómo tú aportas a tu familia, a tus familiares, con los que trabajas, con los que te relacionas. Sé útil. La primera, el grupo de personas son los insensatos. Veámoslo. Dice el insensato, insensato, entre otras. No quería mencionar esta raíz de esta palabra, pero insensato como a torpe, los que actúan con torpeza, nublado su pensamiento, insensato como a estupidez. Si quisiéramos parafrasear, espero no incomodar, o bueno, si incomoda está bien, ¿no? Los estúpidos dicen ahora, hoy, mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos, ¿y qué? Y ganaremos. ¿Y qué dice Santiago? Ustedes dicen esto de manera estúpida. ¿Por qué, Santiago? Porque ustedes no saben lo que será mañana. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Hermano, no lo estoy tratando de estúpido. No, vuelva a la iglesia, por favor, no se vaya a ir. Es como para hacer una paráfrasis. ¿Por qué, Santiago? Porque ustedes no saben lo que será mañana. Así haya consultado brujos, hechiceros, a Madame Calalú, ¿cómo se llama el otro? Padrino, eso, Walter Mercado, Regina 11, su madrina, yo no sé. Pero escuchen, no vamos a vivir un día más ni un día menos de lo que ya está escrito en el libro de la vida. Punto. Y si Dios nos dio un día más, gloria a Dios. Amén. De gracias, diga Señor, gracias. Pero qué gratitud, ¿no? Bueno, déjelo ahí. ¿Sabe? Nos parece normal que hoy respiramos. Nos parece normal que nos levantamos, que llegamos a la iglesia, que después llegamos a... Normal. No es normal, hermanos. Esta mañana muchos no amanecieron. Como mi vecino, tengo un vecino al frente, todo el frente. Y me vi unas, hermanos, pero ni que les cuento. Y voy a bajar la persianita del cuarto de mi hijito, el chiquito. Bueno, chiquito es un decir, del menor, pues. Y voy a bajar. Cuando yo veo allá del segundo piso, dos jóvenes, y yo dije, ¿pero qué estarán haciendo estos? Y envolviendo como algo. Y vi un carro funerario ahí en la puerta. Y vi otra persona ahí. Pues estaban en sábana mortaja, que se llaman, envolviendo a su papá. Había fallecido a las 12 del día y lo estaban envolviendo, ya había llegado la policía. Bajan y lo suben en una camilla y lo meten al carro fúnebre. Sí, pero ¿cómo así? ¿El papá de Bono? ¿Pero cómo así? Si yo hablé con él antier, el papá de Bono. Bono es su perro. Sí, pero yo lo vi. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Sí, tú lo viste, pero ya no es. Para que te des cuenta cómo la vida es un pasajera, hermanos. Entonces da gracias que hoy la tienes, que hoy tienes vida, hermano. Porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se... Hermano, ¿qué son 80 años comparados con la eternidad? Todo esto es la eternidad. Y 80 años vienen siendo esto. ¿Cómo estás viviendo estos 80 años para después estar juntamente con Él en el cielo? Y solamente acudiremos y estaremos con Él en el cielo si consideramos, acuñamos, guardamos en nuestro corazón que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. No vas al cielo ni por tus buenas obras, ni por dar mercados, ni por dar sobras, nada. Solamente por tu fe en Jesucristo. Por otra parte,
Dice Santiago, ciertamente es nieblina que aparece por un poco. ¿Es un poco de tiempo o no? 40 años y uno dice, fulano se murió. O como uno de mis consiervos con los que crecí chiquito espiritual. Oiga, ¿cómo les parece que se murió el Hacho? Así le decíamos, Hacho. Pero ¿cómo que se murió el Hacho? 51 años empezando a vivir, hermanos. Ya de veras. Tremendo siervo, ¿no? Se murió. Se lo llevó el Señor. ¿Cómo te estás preparando mientras llega ese tiempo? Y la primera grupo de personas son aquellos insensatos que no obedecen y tienen una actitud presuntuosa diciendo mañana, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dicen los insensatos? Hoy, mañana iremos a tal ciudad. Tenga mucho cuidado. Mañana haré una cosa, mañana haré otra cosa. Ahora, no quiere decir que no tengas objetivos y metas, está bien. Pero siempre diciéndole al Señor, Señor, si a bien tú tienes. Si a bien tú tienes. Oramos con mi esposa, Señor, si a bien tienes, Dios. Por favor, que sea conforme a tu voluntad. Y oramos de esa manera, Señor, la nueva sede, Señor, la resolución de la Secretaría de Educación, Señor, equipos comprometidos, afirmados, Señor, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Todo, hermanos, todo. Pero en este caso parece ser que estos hombres o este grupo de personas actuaban como si Dios no existiera o fuera más bien potestativo de cada uno hacer lo que cada uno quiere. Al fin y al cabo, como dirían estos, actuando en su estupidez, la vida es mía. ¿Y qué? ¿No han escuchado eso? Yo escuché, a mí hay una frase que me causa mucho escalofrío y esa me la comentó alguien, de una persona en particular. Que no, ¿usted qué me va a venir a mí a hablar de pecado y de arrepentimiento? ¿Quién es usted para decirme eso? Si el día que yo esté cara a cara con el Señor, ese día le diré mis cosas. Voy a decirle algo, ese día no lo vas a ver cara a cara, ese día vas a escuchar solamente tu sentencia. No lo vas a ver. ¿Quién es usted para decirme cómo yo llevo mi vida? Otro dijo, ¿acaso le va a enseñar a su papá a ser hijos? Wow. Tremendo, hermanos. Como si Dios no existiera. Como si ellos tuviesen la licencia para hacer lo que quieren. Y el Señor Jesús también contó una parábola que ilustra a estos insensatos porque dejan por fuera a Dios presuntuosamente, lo dejan por fuera de sus planes. Y él lo explica en Lucas cuando dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Mis, no los que tú me has dado, Señor, mis frutos. Y dijo esto, haré lo siguiente, derribaré todo esto, edificaré mayores bodegas, allí guardaré todos mis frutos y guardaré todos mis bienes, no los que tú me diste, Señor. Y le diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes y tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Es más, si hasta pues regurgita. Así hay muchos. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto, ¿de quién será? O sea, de todos tus graneros y el haber ampliado tus bodegas, ¿de quién va a ser eso? Así hace el que es rico para sí mismo y no aquel que es rico para con Dios. Eso se lo explica el Señor en Lucas, usted lo puede ver en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y Santiago presenta dos razones en el versículo 14. Escúchenme, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se va. Santiago aquí presenta dos razones importantes que muestran a aquellos insensatos, los que actúan con estupidez.
En primer lugar, Santiago dice a estas personas: ustedes no saben lo que será mañana. Como el rico insensato en la parábola de nuestro Señor, ¿lo recuerdan en Lucas, que lo acaba de mencionar? Pareciera como ignorar el futuro. Yo les recuerdo, el futuro es de Dios, no es tuyo. Punto, hermanos. Y el proverbista lo tenía muy claro. En el Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice el proverbista: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La vida no es algo simple, hermanos. En la vida vamos a encontrar diferentes sucesos, sucesos con adversidades, con dificultades, circunstancias sobre las cuales no vamos a tener control, hermano. ¿Quién tiene control de un accidente? A ver, si yo supiera por dónde voy a morir, pues no paso por ahí, ¿o sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué jactarnos? ¿Por qué jactarnos si nosotros no tenemos ningún control? Y el ser humano hace hasta lo imposible por tener control de él mismo, incluso hasta de los demás. Mire, hermano, nuestros hijos salen de casa y ¿saben por qué regresan? Porque el Señor es bueno. Por eso regresan. Cada vez que mi muchacho se despide 4:30, un cuarto para las 5 de la mañana, cada uno de ellos, dos, nos quedan los dos más chiquitos. Bueno, chiquitos es un decir, que son el de piano y los dos chiquitos y el de la guitarra. Los dos más grandecitos son el pastor Juan Camilo y el nene de la batería, que no vino hoy. Pero cada vez que esos dos salen en la mañana, ay Dios, Señor, por favor guárdalos, levanta muros de protección alrededor de ellos, Señor, por favor, oh Rey del cielo y de la gloria, que sea un ejército, Dios celestial, alrededor de ellos, Señor. Apaga todo dardo de fuego del adversario, Señor, todo plan satánico, Señor, que quiere desatarse sobre la vida de ellos, neutralízalo por el poder de tu Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe de quién dependo yo como papá para que ellos regresen? De Dios. ¿De qué te jactas? Digo, Dios, ¿sabe de quién dependemos para regresar hoy a nuestra casa? De Dios. ¿De qué te jactas? No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Lamentablemente estas personas pasan por alto no solo la existencia de la voluntad de Dios, sino también sus beneficios. Mire, hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios hay beneficios. Él nos guarda, hermanos. Nosotros debemos de tener el consuelo de saber que Él es soberano, omnisciente, omnipotente, Dios del universo, que controla cada suceso y circunstancia de nuestra vida, aún y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él tiene el control. Romanos capítulo 8, versículo 28, y todos se lo saben, a la 1, a las 2, a las 7 y hasta las 8. Póngale que ahí verá. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo, léalo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. Aún el sufrimiento, el momento adverso, el difícil, todo nos ayuda para bien. Solo si aquellos a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios hacen su voluntad. A esos todo les ayuda para bien. Y David escribió en su momento en el Salmo 37. Es un precioso salmo. Es un precioso himno. No como sino un precioso himno con respecto a la confianza en el Señor. Y dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu Dios tu camino y confía en Él, y Él ¿qué? Él hará. ¿Cuántos aquí están orando por sus hijos? 3 nomás. Bueno, 3. Listo, 3. ¿Cuántos oran por su matrimonio? 2. Ahí bajan. ¿Cuántos oran por su suegra?
bajan, no hay nadie. Hermanos, por todo hay que orar. Bendecir nuestro suegro, nuestra suegra, nuestros viejos. Orar, pedirle al Señor, Dios, por favor, Señor. Si aún hay resquemor, resentimiento en su vida, falta de perdón, Señor, aquí estoy. ¡Ay, Señor! Encomiendo esto a ti, esto que me queda grande, te lo encomiendo. Y confío en que tú lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tu palabra dice en el Salmo 37 que tú harás. Que tú harás. El mismo salmista dice: confía plenamente en el Señor tu Dios, dice el salmista. Hazlo de todo tu corazón. ¿Y sabe qué más dice el salmista? No te apoyes en tu propia prudencia. Amados santos, Santiago está haciendo una reprensión muy clara y dice: hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Lo que está diciendo Santiago es que muchos hacen caso omiso de la voluntad de Dios. Santiago reprende aquí a los que regularmente consideran muy bien y articulan sus planes como si Dios no existiera y ni se interesan por eso. Ahora, no está mal que tengamos una planificación sabia y búsqueda de estrategias en los negocios, en los diferentes proyectos, objetivos. Eso no está mal. Santiago no está diciendo que esto está mal. No. El problema radica ciertamente en el caso de estos que dijeron: vamos, hacemos, traficamos, subimos y bajamos. El problema radica es en lo que no hicieron. ¿Sabe qué no hicieron? Confiar en Dios. El problema radica, ¿saben qué? En sacar a Dios de los planes. No saques a Dios de tus planes. Hicieron grandes planes, pero en el transcurso de los mismos pasaron por alto a Dios. Dios no formaba parte de su agenda. Oye, que ese no es el joven, que esa no es la jovencita. Oye, que tu matrimonio, oye, que tu familia, oye, que tal negocio, oye, que tal socio, oye, que tal. Oye, por favor, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para ser conforme a su voluntad. Esos tienen el mismo carácter del diablo. Esos que sacan a Dios de sus planes y los desechan, es como si fueran mismos hijos del diablo. Uy, pastor, no nos hable así, no le estoy diciendo a ustedes. Vaya a Isaías 14:13. Mire lo que dice Isaías. Isaías 14. ¿Sabían que el diablo era un ángel de luz? ¿Sí lo recuerdan? Y él era custodio y era de alguna manera quien dirigía la alabanza y la adoración, muy cercano a Dios. Pero un día se rebeló contra Dios. ¿Y sabe qué hizo este? 14, 13 y 14. 14, 13 y 14. Mire cómo lo menciona. Como caíste del cielo, desde el 12, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, está hablando al diablo, a Satanás. ¿Sabe qué decía Satanás en tu corazón? Mire los diferentes verbos. Subiré. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a Dios. Así actúan muchos cuando sacan a Dios de sus vidas. Se creen semejantes a Dios. Subiré. Como quien dice: saca el campeón que hay en ti, tú puedes. Eso es de autoestima y como motivación personal que sacan a Dios, hermano. Tú puedes, saca lo mejor de ti. Lo mejor de ti no existe, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice Jeremías capítulo 17 versículo 17. Es el más perverso, es el corazón. Tan perverso, escuche, que aún y muchos queriendo tener buenas intenciones se quedan en buenas intenciones. Se lo explico. Una persona que espera tener para dar, cuando llega a tener, no da. ¿Saben por qué? Porque su anhelo no era tener, no era dar, sino tener. Entonces Dios lo bendice y llegó un recurso, por ejemplo,
A cualquier momento llegó y lo llamó y le mira, aquí hay 500 millones de pesos por usted. ¡Wow, qué alegría, Señor! Sí, pero de eso, ¿cuánto es el 10%? Mire, algunos ni lo mencionan porque uy, 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 ay, ay, ay. ¿Cuánto es el 10%? Ahora no le estoy mendigando a usted ni le estoy pasando el sombrero, ¿no? Eso que les quede muy claro. No, yo no les voy a mendigar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tengo claro que de lo que uno da, eso recibe. De 500 millones, 50. 50 para Dios, ¿sí o no? Entonces tú dices, mire, para la iglesia mis 50 para que la palabra siga. Pero por lo general, el que ha esperado tener, cuando le toca dar, hace esta cuenta y dice lo siguiente: 50, 50, eso es mucho billete, mucho billete. No hace cuenta de con lo que te quedas, ¿no? Te la devuelvo, 450 es mucho billete. Se lo explico de esta manera: prefiero el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios, porque le garantizo, si usted vive con el 100% sin la bendición de Dios, el resto se lo gasta en médicos, enfermeras, terapias, se lo gasta en medicamentos. Hermano, por algún lado se le va. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Uy, pastor, nos está metiendo la mano al bolsillo. Piense. Sigamos. Ay, santo. Y muchos quieren, ¿no? Ay, ¿usted cómo hace? ¿A usted cómo le va de bien? ¿Cómo así que los chinos becados? Ay, o sea que Dios tiene hijos favoritos. Muchos quieren la bendición que uno tiene sin haber vivido la condición. Por eso, hermanos, clariticos aquí, la iglesia no es una fundación social. Por eso aquí no reunimos mercados, ni comida, nada, hermano. Nada. Por una razón. Les voy a explicar por cuál. Porque muchos creen que la iglesia llega a ser eso y no aprenden a depender de Dios, sino de un lugar que les provee. Y el día que no se les dé, no, ese día cambian, ellos cambian. Pero de iglesia, ¡ah! Y dice subiré, como quien dice, ¿sabe qué? Subiré, voy a hacer lo mío y a mi manera. Como dijo Satanás también, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré. Es mi emprendimiento, mío, nadie me lo quita. Es mi platica, mía, nadie me la quita. Y continúa Satanás, dice levantaré, dice me levantaré del monte, me sentaré. ¡Ah! Seré yo el que lo domine todo. Hermano, llega un momentico y les voy a explicar algo. Todas esas palabritas que tú dices con esa arrogancia presuntuosa, ten mucho cuidado, no vaya a que se conviertan en un bodoque y después te las tengas que, porque te quedas, hermano, solo y sin nada. Y de eso sí que les puedo hablar. Subió mi hijo y me dijo, ¿pero por qué lloras? Oye, estás repasando siempre y estás llorando. Entonces le expliqué, le dije, mira hijo, es que esta predicación es para mí. Porque me acordé de mi arrogancia, el segundo grupo de personas. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Me encontré el término jactancia, cauchomai, que significa, escuche, ser bullicioso, hablar alto o hacer alarde de sus propios logros. Jactancioso. El contexto está indicando que Santiago en este pasaje tiene en mente un significado que también señala soberbia. Y esto
entre soberbia y jactancioso, apunta hacia aquellos charlatanes de la época que vendían artículos falsos, pero que actuaban como culebreros, vagaban, iban por muchas partes alardeando y ostentando de algo que ni siquiera era de ellos. Eso es soberbia, hermano. Eso es ser jactancioso. ¿Y sabe quiénes son así? Los que niegan la voluntad de Dios. ¿Y sabe quiénes son así? Los arrogantes. El segundo grupo de personas. Por eso dice el proverbista: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí o no? Si yo reconozco que Él es mi papá, el señor que se paró acá, que es mi viejo, y Él me dice: mira, y yo lo reconozco como mi viejo, y Él tiene que llamarme la atención, y yo lo reconozco como mi papá, ¿yo qué hago? Hago la mía. Obedezco. Obedezco, hermano. ¿Y sabe por qué tenemos que obedecer? Santiago lo dice. Escuche, porque nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se... Mire, cuando usted sirve una taza de café humeante y salga el vaporcito, ¿cuánto dura ese vapor? ¿Cuánto? Segundos. Así es la vida. Cada vez que te sirvan algo humeando, uy, así es la vida. Así va 70, 80, 90 años. La vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo. La vida es transitoria como el humo, como el vapor que sale de esa taza de café. Hermano, cuán insensato es vivir sin considerar la voluntad de Dios. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza, dice Job. ¿No han notado que se están pasando como más rápido los días? ¿Sí? ¿Y usted cada vez se ve más joven? Ay, unas 3 hermanas dijo amén. Ay, amén, dijeron las 3 de allá. Dijeron amén. ¿No han notado que los días se pasan más rápido y ustedes se ven cada vez más jóvenes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amén. Amén. Sí, vea lo joven que me veo. Mire, vea. Mire, vea. ¿Qué pasa así, hermanos? Y el vigor que tú tenías hace 10 años, 15, 20 no es el mismo. Y si no has dependido de Dios, y si has sacado a Dios de tus planes, entonces, hermano, lo que está diciendo Job en su momento, dice: como la nube que se desvanece, así son mis días. Nosotros somos de ayer, nada sabemos mañana. Así dice Job. En resumen, Job está diciendo: mire, sabe que nuestra vida es muy frágil y muy breve nuestra humanidad. Somos transitorios. Los días de nuestra edad son 70 años, escribió Moisés. ¿Qué son 70, hermano? Yo pregunto, ¿qué son 70? 70 años de vida. Yo pregunto, ¿qué son 50 años de matrimonio? Cuidado, tenga cuidado. Pero ¿qué son 50 años de matrimonio, hermano? Alguien me enseñó en su momento y me dijo, le dije: pastor, discúlpeme, ¿y cuál es el tiempo más difícil para el matrimonio? Y él me dijo lo siguiente: los primeros 50 años. Hermanos, ¿qué son 50 años de matrimonio, 70 años de vida? Si el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado sin sabores, y sale como una flor y es cortado y huye como la sombra que no permanece. ¡Ja! Así que, amados, dice el mismo salmista: el hombre es como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, pasa el viento por ella, pero perece, y de ella no se vuelve a saber más, ni siquiera su lugar. El tercer grupo de personas son aquellos que desobedecen. Ya vimos los primeros. ¿Cuáles son los primeros? ¿Quién me dice? Y los segundos, arrogantes. Los terceros son los que desobedecen deliberadamente. ¿Los que qué? Desobedecen. Mira el versículo 17 rápidamente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Ahí no dice que no se sabe hacer lo bueno, ahí dice y al que sabe hacer lo bueno. Si usted sabe que cuando el policía lo para, porque usted se pasó el semáforo en rojo, escuche, se pasó el semáforo en rojo, ¿usted qué sabe? ¿Qué sabe de que se pasó el semáforo en rojo? Que cometió una infracción. ¿Y qué pasa? ¿Lo felicitan? No, hermano, no, a usted, a mí no. ¿Qué pasa? Lo multan. ¿Cuánto vale el parte? ¿500? Ah. ¿Cuánto? 1.300.000. Me está diciendo, tranquilo hermano, me está diciendo el hermano, no pastor, no, yo consulté por Google. Bueno, ok. Otro dijo, no, es que a un primo que le pasó. ¿Qué pasa? Con el descuento. ¿Cuánto le dieron, hermano? El 50, ¿y por qué? Porque hizo el curso, lo hizo su prima. Estamos hablando de su prima. Muy bien. Si usted se pasa el semáforo en rojo, usted sabe que se atiene a una y tiene que pagarla, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué le dice al policía, señor agente, disculpe, con todo respeto, pero aquí hay 50.000 maneras de resolver esto? ¿Sí o no? ¿Cuánto le pidieron? El hermano ofreció 100. Ok. No piden. Yo no ofrecí. Disculpe, oficial, hay 100.000 maneras de resolverlo. Hermano, ¿usted sabe hacer lo bueno? Si usted sabe hacer lo bueno, usted lo hace. Pero si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que usted se hace cómplice. O sea que por eso hay una consecuencia también para su vida. Eso se llama soborno. Soborno es robo. Cada vez que usted le dice a alguien, sí, vale tanto, nosotros estuvimos con un conocido por ahí, un medio familiar chiflado, y entonces iba y compraba unas telas y hacía unos manteles, vamos a poner unos manteles, y ¿a cómo le salen los manteles? A 100 pesos. Iba y les ponía una etiqueta que decía Made in Italia. Los compraba allí en el Gran Sam, pero le ponía Made in Italia. Y los vendía a 3.000 pesos. Hermano, ¿eso es hacer el bien? No. Por el amor de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amados santos de Dios, Santiago reprende a estas personas y les dice Santiago, eso es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno, ahora usted se le ha enseñado a la persona que obedece, se le ha enseñado, se le ha dicho, oiga, mire, la dirección, la instrucción es esa, conocen la voluntad de Dios, tienen la responsabilidad de hacerla, pero si no lo hacen, le es considerado por pecado. El pecado aquí es rechazar, es desobedecer la voluntad de Dios, conociéndola, hermano. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara y hace conforme a su voluntad, es digno y recibirá muchos azotes, dice el Señor. El desobediente, en su momento Jonás, es un ejemplo típico de alguien que conocía la voluntad de Dios, pero se negaba a hacerla. Ve a Nínive. ¿Y él se fue para dónde? Para Tarsis. A Nínive eran 900 kilómetros. A Tarsis eran 4.000 kilómetros. Caminó los 4.000, dijo yo no. Sus 4.000. El Señor, ahí la voluntad de Dios es permisiva, pero también es directiva. ¿Qué es permisiva? ¿Lo quiere hacer así? ¿Quiere vivir en unión libre así? ¿Quiere vivir en fornicación, en adulterio? ¿Quiere vivir así? Vívase sus 4.000 kilómetros, recórraselos. Y se recorre los 4.000. Y esos 4.000 kilómetros de vida van a traer consecuencias. Y lo más tremendo de todo es que después se tiene que devolver los 4.000 para obedecer. Y ahí en adelante los 900 para hacer la voluntad. Cuando solamente era recorrer 900. Pero te fuiste 4.000, te regresaste 4.000 más 900, 8.900 cuando solamente eran 900. Como el pueblo de Israel, hermano, 14 días, pero prefirieron 40 años. Que lo haga. Es que no sé, estoy como indeciso. ¿Cómo así? O sea, ¿aún estás indeciso por dejar de robar? Estoy orando. Asústame. No, es que estoy indeciso todavía. ¿Cómo así estás indeciso de qué? Sí, de ver porno.
¿Cuánto ves de pornografía? 6 horas. Estás indeciso todavía. Es que estoy indeciso. No sé qué hacer aún. ¿Cómo así no sabes qué hacer? Si es que llevo 25 años con ella, 4 hijos, y todavía no sé que el Señor haga su voluntad en mí. No sé si casarme o no. Por eso es que tengo esta cabecita de monje, hermano. Yo apenas me tomo la cabeza, hermano. Yo apenas como que me tomo la cabeza y digo, no puede ser, hermano. Ese clasifica como ¿qué? Punto 1 de los que rechazan. Como insensato, como arrogante y como uno que peca deliberadamente. No espere bendición. ¿A qué juega? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermanos santos de Dios, quienes desobedecen la voluntad de Dios, sufren del mismo modo las consecuencias. Como dirían las abuelas, consúmase de su cocinado. ¿O no? ¿Así decían las abuelas? Sí, hermano. Y fuera de eso le están diciendo a Dios, ay, Señor, ¿y qué será que halló? ¿Y qué será que halló? ¿Y qué se? Y yo. Fácil, se la respondo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Me salté un versículo, ¿sí o no? Vamos al 15 para finalizar como conclusión. Toda jactancia es mala, ya lo vimos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Voy a hacer una pregunta, ¿el Señor quiere que usted deje de robar? Estoy llorando. ¿El Señor quiere que usted deje de mentir? Voy a ayunar. Sea serio, échese agua, ¿no? El Señor quiere que usted deje de fornicar, de tener relaciones sexuales ilícitas, de ver pornografía. ¿El Señor quiere? Voy a ver qué me dice Dios. Sea serio. Claro que esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Y mire lo que dice. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Ay, sí, el Señor quiere. No estás como una opción, no dice, sí, el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sabe? Este tipo de personas son aquellos que responden verdadera y genuinamente a la voluntad de Dios, que reconocen a Dios. ¿Me ayudan, por favor, haciendo el llamado a los jóvenes de la alabanza? Por favor. ¿Partieron? ¿Nos quedamos, hermanos? ¿Por qué lloran? Imagínense, hermano, cómo se está preparando usted. Si el Señor pasara por esa puerta, hermano, o si el Señor viniera, si sonara el chofar, ¿sabe qué significa eso? Que el Señor desciende y nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Estás seguro de encontrarte con Él ese día? ¿Y sabe por qué? Por obedecer su voluntad, por hacer su voluntad. Y así usted intente, hermano, cuando esté en el chofar y Él esté llegando, porque no va a tocar la tierra, sino nos encontraremos con Él. Así usted intente, Señor, no, ahora sí, por favor, Dios, ahora sí. La puerta se cerró. ¿Qué vas a hacer? Y todo porque la llave para esa puerta, ¿sabe cuál era? Obedecer, hacer su voluntad. Así que este sea un tiempo, hermanos santos, para que de verdad reconozcamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que hace parte de su soberanía, el que vivamos para Él. Para el cristiano hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración, es un acto de demostrar que sí vivo con el Señor. Y dice la palabra, si ustedes saben estas cosas y las hacen, bienaventurados son. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Doblemente dichoso.
Viene el griego Macarios. Macarios significa doblemente feliz. Porque aún y a pesar de las circunstancias, te mantienes feliz, gozoso. Señor, mis circunstancias no son las mejores. Y tuve que vivir ese tiempo. Después de haberlo tenido todo y tanto, que inclusive les comenté, lloraba porque estaba uno de mis hijos, los jóvenes de la alabanza. Si partieron los querubines, ok, llámalos por favor. Se les hace un llamado a los querubines. Ok. Hermanos, tuve que vivir ese tiempo. Claro. Y lo tenía todo y derrochaba y era una cosa absurda, hermanos. Todo lo consideraba yo que era por mí, por mi habilidad para los negocios, por mi habilidad para relacionarme, por mi habilidad, por todo. Hasta que un día el Señor dijo: pare tantico, aquí el Señor soy yo. 10 años, hermano, donde no me invitaron ni a robar. 10 años ni para levantar un cianuro, hermanos. 3 hijos y embarazada. Me aprendí la leccioncita. Dijo: y no, Señor, nunca más arrogante y altivo. Y entonces cuando una misión me preguntó: ¿y por qué llora? Porque es que yo tenía un himno de aquella época y me lo cantaba. Yo decía: el final se acerca ya, pero todo lo he hecho a mi manera. ¿No lo han escuchado? A mi manera. Frank Sinatra, Elvis Presley, el Chino Chente, que les gusta tanto por allá por Kipili, Australia. Chino Chente también se la cantó, dijo: a mi manera. Todo lo hice a mi manera. Y un día Dios me dijo: no es a la tuya, es a la mía. Ah, listo, Señor, pero tenía que vivir las consecuencias. Voy a enseñarte el valor de lo que son 1,000 pesos. Y un día en la calle 13 con carrera 18 estaba listo este personaje, pero no para predicar, sino para anunciar en el semáforo que habían llegado las nuevas chocolatinas Nicolo a 200 pesos. ¿Cómo quieres, hermano? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo prefieres? Mi recomendación: obedece y haz la voluntad de Él, que sea la manera de Él. Incline su rostro y cierre sus ojos. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Que no sea como hemos propuesto en nuestro corazón, sino que sea a tu manera, Señor. Que sea conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados de la insensatez. ¿Qué podremos decir, Señor, si aún el mañana te pertenece? Ayúdanos, Señor, para estar alejados, Dios, de ser jactanciosos, arrogantes, prepotentes, autosuficientes, arrogantes. ¿De qué tenemos que jactarnos, Señor? Si dice tu palabra que toda jactancia es mala. Hacer alardes de nuestros propios logros, Señor, sacándote a ti, no dándote la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerte, a que te reconozcamos en todos nuestros caminos, Dios. Tú siempre nos vas a enderezar nuestro camino, nuestra senda, nuestra vereda, Señor. ¿Qué es nuestra vida, Señor? Si los días hoy son más ligeros que un correo, dice Job. Señor, ayúdanos, porque nuestros días son como sombra que se va. Por favor, Señor, si somos como la hierba que florece, como la flor del campo, que hoy es y mañana no, e incluso ni siquiera el lugar.
Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Porque aún conociendo tu voluntad, tenemos la responsabilidad de obedecerla. Y si no lo hacemos, nos es contado por pecado. El hecho de dejarte a un lado, Señor, en sí es pecado. El pecado de rechazar y desobedecer tu voluntad, el de ser desleal, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Dios. Porque sí hay bendición, Señor. Sí hay bendición, Señor, cuando hacemos tu voluntad. Padre, que siempre vivamos conforme a tus principios y tus verdades, Dios. Ayúdanos, Señor. No quiero vivir más en mi arrogancia, en mi autosuficiencia, en mi jactanciosidad, Dios. No quiero vivir más en un pecado que sé que es deliberado. Ay, Señor. Pero que por momentos mi corazón desea, como que anhela más el pecado antes que vivir en tu voluntad y obedientemente. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. ¿Acaso hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez? Levante su mano. Gloria a Dios. Bienvenido. 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 Y ahí con sus ojos cerrados, usted nos acompaña por primera vez, y los hermanos que estamos como iglesia, oremos. Ustedes que nos acompañan, dígale: Señor Jesús, quiero vivir en tu voluntad. Sé tú el Señor de mi vida. Hoy me arrepiento de mi pecado. Y Señor, quiero vivir en tu soberanía para ser guardado siempre, Señor, conforme a tus principios y a tus verdades. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, y que pueda vivir en tu voluntad, Señor, lejos de la arrogancia de la vida, de la jactanciosidad, sirviéndote y amándote por el resto de mis días. Porque ¿qué es mi vida? Hoy lo aprendí, sino como el vapor de un café. Gracias te damos, Señor buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que tú seguirás añadiendo a esta iglesia, Señor, y esto conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.